¿Qué pasa, raza? ¿Cómo están? En esta ocasión estoy con el buen Pedro Reyes. Pedro Reyes va empezando su canal de YouTube y es cristiano no denominacional, creo que es el término, ¿no, Pedro? O más bien tú preséntate. Bueno, mi nombre es Pedro Reyes. Como bien te iba diciendo en otras ocasiones, pues creo que definitivamente Cristo como tal no estableció ninguna denominación. Y entre eso incluyendo también la Iglesia Católica. Él no dijo hagan religiones ni hagan denominaciones en mi nombre, sino dijo que iba a edificar su iglesia, la cual era el cuerpo de Cristo, que somos nosotros las personas. Por eso, cuando me preguntan qué denominación eres, pues ninguna. Y por eso también veo que hay personas que tienen problemas porque etiquetan mucho a las personas, pensando de que deben de pensar o tener un tipo de ideología sobre algún argumento teológico basado en alguna rama del cristianismo. Por ejemplo, te digo, yo personalmente he hecho mi seminario en la Iglesia de Nazareno, que es un movimiento de santidad, pero no me considero nazareno. Visito iglesias, por ejemplo, pentecostales, no soy pentecostal. Tengo diferentes tipos de pensamientos, pero sobre todo basado en las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Eso para mí es suficiente y no tengo que acudir ni al catecismo ni a algún tipo de dogma en particular, porque no fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús no nos dijo hagan religiones en mi nombre, sino síganme a mí. Y como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, en esencia. Ok, bueno, pues esta es la presentación de Pedro Reyes. A mí ya me conocen, yo soy Gibran, soy de la religión cristiana de la Iglesia Católica. Yo sí, bueno, pues estoy sujeto a lo que a mí me enseña mi iglesia. Yo como católico no puedo salirme de lo que enseña mi iglesia, o sea, cualquier cosa, si acaso, si yo me llego a equivocar y alguien a mí me demuestra que mi iglesia está enseñando algo contrario a lo que yo hago, pues ahí yo tengo un error y tengo que corregirme. Entonces, en esta ocasión yo le pedí con Pedro Reyes, hemos intercambiado algunos videos y platicado ahí en privado sobre pues sería propiamente el entendimiento de la encarnación de Jesús y su relación con, como nosotros lo decimos los católicos, que decimos este, que Dios, no, que María es madre de Dios por esta relación que establecemos entre la divinidad de Jesús intrínsecamente unida con su persona. Entonces, pensamos hacer un vaivén de preguntas en donde Pedro tiene toda la libertad de hacerme la pregunta que sea, y yo también, después de responderle, yo podría hacerle también una pregunta y así vamos, una pregunta y una pregunta. ¿Cómo ves, Pedro? Sí, estamos así más o menos, ¿no? Ok, perfecto. Solo una aclaración sobre todas las cosas y primero me gustaría preguntarte algo. Definitivamente vamos como tú bien dices, un vaivén de preguntas, siempre sobre las ramas del cristianismo y obviamente respetando de que eres católico y yo me considero cristiano, aunque no denominacional, para podernos entender bien, tanto la Iglesia Católica como cualquier movimiento protestante o evangélico entiende de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos correctos ahí o no? Yo, a mí yo diría que es palabra de Dios, pero no solamente la Biblia. Los católicos también creemos En el que, magisterio de la Iglesia. que la tradición, la sagrada tradición, tanto sagradas escrituras, son palabra de Dios. Sí, pero la tienen al mismo nivel. Tienen la Sagrada Escritura como el magisterio de la Iglesia, según el catecismo. Según el catecismo de la Iglesia Católica, corresponde a que la Biblia, las Santas Escrituras, son la palabra de Dios, ¿cierto o falso? Sí, así es. Ok. Entonces, para poder ir discutiendo sobre esa base y no salirnos de ahí también. Y obviamente puedes agregar sobre el magisterio de la Iglesia, que también es muy conveniente si lo quieres hacer de esa manera. Ok. Sí, no, pero sí entiendo que, por ejemplo, para darte razones de peso,
Tienen que ser razones que tú tengas, que tú entiendas como cristiano, pues. Exacto. Bueno, entonces trabajemos sobre la fe y sobre la Sagrada Escritura. Pues, ¿quién empieza, tú o yo? Pues si gustas empezar tú, o como quieras. Ok, bueno, antes que nada me gustaría, ya que estamos hablando, no vamos a hablar de, como bien quedamos, de María, ¿no? Que es la Madre de Dios, sino de la supuesta herejía nestoriana. Ok, sí. Ok, entonces, para empezar, lo que me gustaría era, o lo que me gustaría es que me pudieras aclarar, según tú, ¿qué entiendes tú como una persona? Ok. Para ti, ¿cómo tú encierras el concepto? Para ti, ¿cómo tú describes una persona? Eh, bueno, déjame ver cómo lo puedo explicar para darme a entender. Lo que pasa es de que yo creo que ciertamente este punto que tocas es muy importante, porque desde el griego se pueden entender como dos conceptos. Uno que es el prosopón, que prosopón se viene a entender como máscara, y la hipóstasis, no sé cómo se pronuncia bien, pero como persona, para definirlo en términos claros, entendible, yo diría que es ese ser que tiene capacidad, voluntad y entendimiento propio. Ok, estamos claros que hay una voluntad en caso de que exista una persona, ¿verdad? Sí, Porque de aquí vamos a salir, de aquí va a salir, esta va a ser la columna vertebral del tema. entonces, Entonces, pero si quieres ahora déjame hacer mi pregunta. sí, bien. Eh, a mí se me hizo interesante ahorita que ibas empezando, nomás que se me hace que se sale un poquito, bueno, se sale del tema, tú dime si la quiero responder o no. Ahorita que tú ibas empezando, ibas diciendo que Jesús no mandó fundar una denominación, nada más que me surgió aquí la duda. Jesús tampoco mandó escribir libros, ¿o tú crees que sí mandó escribir libros? Eso no es relevante. Al tema no es relevante. Ok, bueno, si quieres ya continúa con tu pregunta. Bueno, venimos a hablar de Nestorio y de las dos personas que Nestorio decía que tenía Jesús, ¿verdad? Sí. Independientemente de María, la Madre de Dios, para no sacar de contexto, porque venimos a hablar de Nestorio y no de María. Pues partiendo del punto de que María, o perdón, partiendo del punto de que Nestorio decía de que habían dos personas en Cristo, ¿verdad? Partiendo de sus dos naturalezas, Uh-huh. que era lo contrario de lo que decía la unión hipostática, ¿verdad? Que esta decía de que en Cristo habían dos naturalezas. ¿Está bien hasta aquí? Ahora, a mí me llama la atención algo, supuestamente, de esta explicación que da la persona que propone la doctrina de la unión hipostática. Y me gustaría que antes que nada tú me explicaras de qué se trata esa unión hipostática, partiendo de ese punto, para yo poder entonces hacerte una contrapregunta, para partir de ahí poder saber si Nestorio tenía razón o no. ¿Tú me Ok. puedes explicar qué es la unión hipostática según tú? Sí. Bueno, entendemos que cuando Cristo se encarna, eh, no es que solamente se haya convertido materialmente en carne, Pero sino, ¿tienes el concepto ahí o no? no lo tengo escrito aquí, te lo pensé explicar, Ok. nada más que entendemos que cuando Cristo se encarna, se hace verdaderamente hombre. Esencialmente, hipóstasis tiene que ver con la esencia, con la persona y su esencia. Entonces, cuando la palabra de Dios se hace carne, se hace esencialmente de naturaleza humana, Ok. pero sin dejar de ser esencialmente de naturaleza divina. Entonces, Ok. lo que dice la unión hipostática es que estas dos naturalezas, en su esencia, por eso se llama hipóstasis, en su esencia están unidas. Ok.
Hay una diferencia y que no se confunda con revueltas. Revueltas vendría a ser como que hacen una nueva naturaleza. Y no es así, o sea, no es una naturaleza semidios, sino que son las dos naturalezas distinguibles, se pueden distinguir, pero están unidas. Por eso se llama que hay una unión hipostática, es como decir, unión en la esencia, y esto forma una persona con una voluntad, si no me equivoco. Una persona con una voluntad. Ok, Creo que eso tendría que entonces, revisarlo. exacto. Entonces, de ahí tenemos que partir, porque, por ejemplo, lo que yo he estado leyendo de la unión hipostática quiere decir de que estas dos naturalezas entre sí se respetan. Y, por ejemplo, si partimos del punto de que la palabra o que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tendríamos que unir todos esos conceptos que no la dividen. ¿Qué quiere decir esto? De que si la Biblia dice, por ejemplo, de que es blanco, tiene que ser blanco para Jesús, para Dios y para el Espíritu Santo. No puede ser blanco para uno y para otro tiene que ser negro. Si es Dios, por ejemplo, decimos que la Santa Trinidad son tres personas en uno, ¿verdad? Es un solo Dios. Y entendemos que son personas porque tienen voluntad propia. ¿Sí o no? Tendría que preguntarte qué entiendes tú por voluntad. Voluntad, libre albedrío, derecho a elegir, Okay. Conceptos morales, éticos. Sí. Porque, por ejemplo, aún siendo un solo Dios, en tres personas tienen funciones diferentes. Sí. Entonces, es que yo creo que para definir las personas de la Trinidad, las definimos más bien por sus funciones que por sus voluntades, porque las voluntades tendemos a pensar que están unidas por ser del mismo Dios. Bueno, correcto, pero te hablé de las funciones, las funciones. Perdóname si no me hice entender. Ahora, definitivamente, si no fuera así, si aún siendo Dios no pudieran elegir qué hacer, entonces no fueran una persona. ¿Sí o no? Entonces, vamos a Jesús. Nestorio dijo que en Jesús habían dos personas, una divina y una humana. Ahora yo quiero, viendo en el capítulo de Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad? Si tienes alguna Biblia ahí, lo podrás ver, puedes ver en cualquier versión que dice lo mismo. Corroborando lo que dice Nestorio, sí, en Colosenses 2.9 dice que en él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo tú me puedes explicar que no hay dos personas cuando en el que habita posee? Por ejemplo, yo estoy dentro de esta habitación o tú estás dentro de esa habitación. El estar dentro de esa habitación no te hace cuarto, no te hace baño o no te hace cocina. ¿Cierto o falso? Tú posees, tú estás dentro de esa habitación. Colosenses 2 dice que la deidad y toda la plenitud de Dios está corporalmente en la persona de Cristo. Entonces, aquí tenemos un problema, que si la Biblia no dice, o sea, si la Biblia no se contradice, tenemos que justificar cómo es que esta deidad está dentro de Cristo, aún siendo la misma persona. Habitando, no, o sea, poseyendo la persona. Sí, sí te entiendo. O sea, dices tú, ¿cómo podríamos decir entonces que son la misma persona si ahí mismo está diciendo que la está habitando, ¿no? Es algo... Por supuesto. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? No, sí entiendo tu pregunta. Por ejemplo, no, te voy a hacer más directo. Por ejemplo, ¿cómo separar? Y no quiero caer en lo mismo que caímos en los otros videos, ni en lo que discutiste con el pastor Solís, sino voy a ir directamente a la moralidad y voy a ir directamente al interior y voy a ir directamente al alma y al espíritu de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber de que habían dos personas? Si no hay dos personas
y Dios en su totalidad. Fíjate, posee la persona de Jesús y decide por Jesús que entonces Dios no fuera un Dios justo. Por ejemplo, Jesús viene a la tierra a modelarnos, a decirnos que sin santidad nadie verá al Señor y que lo imiten a Él, porque como Él es santo, nosotros podemos ser santos. Entonces, si Jesús moralmente nos está dando un punto a seguir y Él siendo Dios, totalmente Dios, ¿verdad? Sin poder separar las dos personas, Él lo pudiera hacer como Dios, entonces yo pudiera decir que yo no pudiera hacer lo mismo que Jesús porque Jesús es Dios. Entonces yo como persona no pudiera hacer lo mismo que hace Jesús. Eso es independientemente de que comió, de que Dios no puede comer, de que lloró, que Dios no puede llorar, de que murió, que Dios no puede morir. Pero eso ya lo hablaste con el pastor. Sencillamente, ¿cómo no poder separar eso? Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Eso está en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran le deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros decimos que vimos a Dios, estamos erigiendo sobre la Biblia. Estamos diciendo lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque entonces tú haces un silogismo y dices, bueno, si Jesús es Dios y vimos a Jesús, vimos a Dios. Bueno, no necesariamente, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. E inclusive la Biblia cuenta de que lo único que pudo ver Moisés fueron sus espaldas y el que viera a Dios moriría. Entonces, ¿cómo podemos justificar eso? ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás, sino al unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, que Él ha dado a conocer como el carácter de Dios, pero no como a Dios. Entonces, ahí tú bien puedes separar la persona de Jesús y la persona de Dios, porque si no se contradeciría, porque si Dios es espíritu, pues, o sea, mírame a mí. Sí, nada más, si me permites hacerte una pregunta. Mírame. Sí, te estoy viendo. ¿A quién tú ves? ¿A mí o a mi espíritu? A Pedro Reyes. Exacto, tú no ves a mi espíritu. Tú estás viendo este traje que Dios me ha dado, porque inclusive tú no puedes ver mi alma, porque mi alma, te dije que te habías equivocado cuando dijiste que el alma solamente se refería a la sangre, porque el alma, el pneuma, que es lo que a los griegos pusieron como palabra, se define también en sentimientos y en unas ocasiones también los judíos o los israelitas también lo definieron como el espíritu en algunas ocasiones. Entonces tú tienes que saber separar lo que es el alma de la sangre y la vida y los sentimientos. Entonces, de esa manera, también puedes separar la persona de Cristo como hombre y la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Cierto o falso? Me estás preguntando, pero nada más déjame hacer una pregunta para ver si te estoy entendiendo. Sí. A ver, a lo que yo te estoy entendiendo es de que entonces tú ves que Jesús es como que es un cuerpo que que dentro tiene el espíritu que es Dios, pero no sé, hasta ahí voy bien, más o menos así te entiendo. Que Jesús es un cuerpo que adentro tiene el espíritu que es Dios, por eso veo al cuerpo, pero no veo al espíritu de Dios. Tiene dos personas, tiene Dios y tiene a Jesús hombre. Ok. Y te lo voy a demostrar ahora más adelante. Nada más una pregunta. Tú, por ejemplo, actualmente los cristianos creemos que tenemos el Espíritu Santo dentro. Así es como tú lo ves, o sea, en ti hay dos personas, ¿no? Estás tú y el Espíritu Santo. Por supuesto, claro. Entonces, el Señor dijo. Entonces, adentro de ti hay dos personas, tú y el Espíritu Santo. Por supuesto. Ok. Entonces, nada más que la diferencia con Jesús es que en Jesús estaría Jesús hombre y el Hijo de Dios en vez del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. No, porque ahora te voy a decir una cosa, ahora te voy a cambiar la pregunta. Fíjate si Jesús tenía una persona humana, y te lo voy a demostrar ahora. Por ejemplo, y para no
a hablar sin base. Dice la Biblia, o pregunta la Biblia, te voy a hacer, déjame ver si lo encuentro por aquí. Déjame ver si lo encuentro, que lo tenía por aquí. Cuando Jesús decía, cuando estaba en la sinagoga leyendo el libro de Isaías, que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y decía, para predicar esto, esto y esto, y para hacer esto, esto, esto y esto otro, como también cuando Jesús salió del desierto, también Jesús, después que salió del desierto, ¿verdad? También el Espíritu Santo fue sobre él. Entonces, si Jesús era una persona, o sea, si era Dios, necesitaba que el mismo Dios, que fuera el Espíritu Santo, estuviera sobre él para desarrollar cualquier tipo de tarea que tenía que hacer, ¿o no? Sí. Entonces, ahí puede separar la persona de Jesucristo, No, pero humana, y el Espíritu ver, Santo. si me permites, me gustaría regresar a qué entendemos como un humano. Un humano yo lo entiendo que es su cuerpo y su alma unidos. Por supuesto. Y Jesús tenía un espíritu, un cuerpo y un alma. O sea, entonces Jesús tenía alma humana, ¿es correcto? ¿Te lo muestro? Cuerpo humano. Sí, y espíritu. Pero ese espíritu, ¿tú te refieres al Espíritu Santo o te refieres? El espíritu de Jesús. Jesús cuando fue en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no estaba hablando del espíritu de Dios. Y se estaba refiriendo a su espíritu. E inclusive dice la Biblia que en el Getsemaní el alma de Jesucristo se entristeció y lloró como sangre. O sea, sí. Y científicamente se ha probado que una persona cuando sufre mucho estrés, esta persona puede sudar sangre. Entonces, aquí puedes también separar la persona de Jesús con la persona de Dios e inclusive la persona del Espíritu Santo. Pero entonces tú, cuando Jesús encomienda su espíritu, ¿tú no lo entiendes como que está encomendando su alma? No, porque ¿qué fue lo que resucitó de Jesús? ¿El espíritu o el alma? No, ¿qué fue lo que le dijo? Resucitó la persona de Cristo. Perdóname. ¿Qué fue lo que le dijo cuando lo vieron en la tumba? Por eso te digo que tienes que leer la Biblia. La Biblia cuenta la Biblia cuenta que cuando Jesús resucitó, le dijo, no me toquen porque todavía no he ido al Padre. Entonces, si Jesús encomienda su espíritu propio, el de su persona, al Padre, se supone que la Biblia dice que el espíritu va a quien lo dio, que es Dios. Ajá. ¿Y quién es el enemigo de las almas? Satanás. Las almas son eternas. Tanto usted vaya para el infierno o vaya para el cielo, lo que perdura es el alma. Por eso Jesús dijo, no tengan miedo de quien mata el cuerpo, sino el alma. Entonces, perdóname, porque entonces tenemos un problema. Estás creyendo entonces que Dios dejó su trono, el Padre, y se metió en el cuerpo de Jesús y abandonó todo el universo. No, bueno, yo no. Sí, bueno. Entonces explícamelo tú. Yo creo en la Trinidad, que son 3 personas. Okay. Una de ellas es el Hijo de Dios, quien es espíritu. Pero ese espíritu se convirtió en carne, se convirtió en humano. Okay. Al hacerse humano, se hace cuerpo y alma. ¿Y espíritu? No, es que aquí esa es la parte que yo quisiera ver porque creo que tenemos una confusión. En el Antiguo Testamento entendemos a la persona con cuerpo y alma. En el Nuevo Testamento lo entendemos cuerpo, alma y espíritu, pero realmente alma y espíritu es una separación para diferenciar nada más lo que en el Antiguo se entiende como alma. O sea, sí estamos correctos en de que lo que viene siendo el ruá que le entregó Dios a cada persona es el alma y es el espíritu. No, en algunas ocasiones, en el hebreo, por ejemplo, te lo voy a buscar, porque está el ruá que tiene
que tiene impulso, por ejemplo, el que tiene conciencia, que es a lo que se refieren el alma, y está el espíritu, que es el motor impulsor de nuestro cuerpo, que es el aliento de vida. Sí, es diferente. pero Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se usó la misma palabra muchas veces para describir diferentes situaciones. Por ejemplo, mira, te voy a buscar aquí. Por ejemplo, en Nepesh significaba garganta, y por eso también se decía que cuando Dios sopló en la garganta de Adán y se hizo alma viviente, pero se usó el mismo ruach. Y hay una diferencia. Por eso los griegos lo separan, y ya para darle un sentido superior al alma, le ponen el pneuma, que el alma se define como una interacción, ¿verdad? Inseparable entre los movimientos, entre el sentimiento. Lo que pasa es que, como te estaba diciendo, en el Antiguo Testamento estaba unido intrínsecamente el concepto. Pero entonces tú, en el pasaje donde Jesús entrega su espíritu, ¿qué le pasa a su alma, según tú? ¿De dónde fue? Pero estamos hablando de lo mismo. Pues es lo que yo estoy diciendo. Cuando entrega su espíritu, entrega su alma. No, porque entonces, ¿qué fue lo que resucitó de Jesús? Pues resucitó Jesús. Resucitar es unir otra vez el cuerpo con el alma, juntarlos. No, hermano, porque la Biblia dice que en el cielo no entrará ni carne ni sangre. No puede ser el mismo cuerpo. Es más, nosotros no es el mismo. Podemos entrar al cielo sino con un alma glorificada. Obviamente, entendemos un cuerpo y un alma glorificada. Entonces no es lo mismo. No, pues no es exactamente el mismo, pero la resurrección implica el cuerpo, que ya no es solamente carne, sino que está glorificado. ¿Y qué es? Pues eso sí, quién sabe. Porque mira, Jesús... Entonces ¿tú crees que la resurrección es la unión del espíritu con el alma? No, el espíritu no tiene nada que ver con eso. El espíritu va al Padre, que fue quien lo dio. Dice la Biblia. Lo que resucitó de Jesús no fue el espíritu. No puede ser, sino para que él le encomienda el espíritu al Padre. ¿Para que vuelva? No te entiendo. No, yo tampoco te entiendo. Por ejemplo, de la única manera que tú puedes separar las dos personas es entendiendo de que esta persona, como una persona normal, tiene cuerpo, alma y espíritu, y esta alma se deriva de los sentimientos. Entonces, si supuestamente fuera Dios solamente el que dirigiera a la persona de Jesús, entonces fuera un Dios injusto, donde decidiera sobre sus decisiones, sobre su libre albedrío y sobre su ética. Claro. Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién decidía? ¿Jesús o Dios? Pues Jesús es Dios. Exacto. Pero tú tienes que separar las dos personas. Por ejemplo, qué? Mira. Claro. No, porque Dios se hizo hombre verdadero. Por supuesto. Y claro, pues que sí. decidía Dios con las capacidades de hombre que tenía en ese momento. Entonces no es Dios. ¿Por qué no va a ser Dios? No va a ser Dios porque, por ejemplo, dice la Biblia, y vamos aquí. Dice la Biblia, por ejemplo, que mayores cosas que las que él hizo, fíjate. Jesús es Dios, ¿verdad? Sí. Totalmente hombre, totalmente Dios. Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Ok, entonces, si a Jesús antes de irse dijo que mayores obras que las que él hizo, nosotros haríamos. Entonces, ¿de qué obras estaba hablando Jesús? ¿De las obras de Jesús en la tierra o la de Dios en el cielo? Las de Dios en la tierra. Entonces está separando a las personas. ¿Por qué? No las estoy separando. Las obras que hizo Jesús como hombre verdadero y como Dios verdadero. Pero ¿sí? No tenía sus capacidades divinas. Entonces la está separando. ¿Por qué? Sencillamente, ¿cómo tú me puedes demostrar que en una ocasión, puede ser Dios y en otra ocasión puede ser hombre? No, ¿Y qué influye? Es que, a ver, antes de que Dios se encarnara, antes de que Jesús se hiciera carne,
Pues ahí hacía las cosas solamente como Dios. Después, todas las cosas que hace las tiene que hacer como hombre y como Dios. Exacto. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, y vamos a la parte moral. Y aquí vamos a separarla definitivamente. Ujú. Tú tienes hijos. Sí. Ok. Tu hijo va caminando por la calle. Ujú. Pero tú como Dios sabes que viene un carro y lo puede atropellar. Sí. ¿Verdad? Yo como hombre no puedo saber eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces Jesús en unas ocasiones le decía al Padre, como está escrito aquí, decía que él necesitaba que el Padre lo cuidara. Y en otras ocasiones decía a los fariseos, a las personas que hablaban con él, le decía o leía sus pensamientos y le decía que por qué cavilaban esos pensamientos en su corazón. Entonces, tú como padre, si tú hubieses sabido, o si Jesús, por ejemplo, si Jesús no tuviera la posibilidad de elegir de ir a la cruz, o bueno, también aquí tenemos otra pregunta. Sí. ¿Tuvo de la decisión de Jesús ir a la cruz o no? Sí. Entonces, Pues entonces, ¿qué? que tenía, obviamente que tenía cuerpo, que tenía alma, tenía espíritu, Sí, sí. decidía. Pues es lo que creemos Exactamente. los católicos, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Por supuesto, pero ¿cómo tú separas la persona de Jesús No, de la persona de Dios? no la Facilito. separo. Yo sí la separo. Ah, ¿Por ok, qué? ok, perdón. Yo sí la separo. Primero, porque si Dios es espíritu no puede morir. Eso es lo primero. Y segundo, si fuera solo la decisión de Dios de que Jesús fuera a la cruz y no pudiera arrepentirse y bajarse, entonces estarías diciendo que tampoco Judas pudo haberse arrepentido delante del Señor y que nació para morirse. De esa misma manera. Entonces estuviera predestinado Judas a morirse, como también Jesús desde el principio no pudo haber dicho, yo no quiero subirme en la cruz. Entonces, de ahí tú puedes separar la persona de Cristo y la persona de Dios. ¿Por el libre albedrío? Por supuesto. O sea, Por nada. ejemplo, ¿Dios se puede contradecir? No, ¿El hombre sí? sí. ¿Y estaba la posibilidad de Jesús de contradecirse y bajarse de la cruz por su libre albedrío? Está buena esa Sí. pregunta. Oh, sí, sí, claro que sí. Entonces, quiere decir que Jesús fue un robot predestinado que vino a la tierra a morir en la cruz como un robot sin sentimiento y sin dolor. No, pues ¿Le dolía o no no, le dolía? no. ¿Sí le dolía? Ah, ¿es una persona o no? Pues ¿Y es que podía haber decidido o no? yo digo que sí era una persona. Sí era una persona, una persona que renunció a sus capacidades que tenía anteriormente, Ahí está. ¿Qué hizo? renunció a sus Renunció. capacidades. Haz de Entonces, cuenta, te voy a dar un ejemplo, A ver, yo ahorita tengo las capacidades de humano, pero me puedo mochar las manos y entonces ya no tengo capacidades. pero tú no eres Dios. No, yo no soy Dios, pero Dios Claro, se quitó esas capacidades. exactamente. Pero en esa posibilidad de poder elegir, por ejemplo, estaba leyendo que dentro de la proposición de que se proponía de las dos naturalezas de Cristo, una se respetaba a la otra. Entonces, ¿qué es lo que se respeta? ¿Hay una tercera conciencia en el medio? No puede haber una tercera conciencia. Pues se respeta a la otra porque si no, porque si, o sea, Dios, si no se hubiera hecho hombre, pues es tan poderoso que hubiera explotado la naturaleza humana, el hombre, la carne no cabe en la carne de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para Se poder... le tiene que quitar sus capacidades a Dios, se tiene que reducir. Hay una reducción de Dios para que se pueda hacer hombre. ¿Mm? Es como si un hombre se hiciera una hormiga. Ok. Y Pues, entonces, pues ya es ¿hay o hormiga. no? Vive como hormiga. Ok. Entonces, no, aquí en ese punto no vamos a llegar a ningún lugar. No, yo tampoco. Sencillamente, si tú me puedes explicar. Volvemos al principio para poder recapitular porque no hemos llegado. Y lo entiendo. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque no le haces caso a la Biblia. Y al no hacerle caso a la Biblia no lo puedes entender. Ok.
Es lo que me luce. Por ejemplo, ¿cómo tú me explicas? Y volvemos al principio. ¿Cómo tú me puedes explicar que en Jesús habita corporalmente, siendo una habitación corporalmente toda la deidad de Dios? Pues es que eso me pides que te explique un milagro, me pides que te explique, a ver, es como si yo te preguntara, a ver, ¿cómo me puedes explicar que el verbo, el logos, Dios No, yo Todopoderoso, sí se te lo hizo puedo hombre? explicar. Yo sí te lo puedo explicar. Por ejemplo, con la misma Trinidad, ¿existen tres personas en uno, sí o no? Tres Y forman personas parte de en lo un mismo. Dios, tres personas en un Exacto, Dios. sí. Es un solo Dios. Sí, pero no son tres personas en una persona, tres personas en un Dios. Es un Dios, exactamente. Es un solo Dios. Sí, Pero son tres personas. sí, ¿Y no es lo mismo Jesús? El sí. poder habitar corporalmente, habitar una vasija, ¿sí? Bueno, entonces explícamelo tú. A ver, ¿tú crees que tu alma y tu alma y tu espíritu habitan en tu cuerpo? Por supuesto. ¿Qué es lo que tú ves? Cuando una persona muere, ¿qué es lo que tú ves? ¿El cuerpo o el espíritu, el alma? El cuerpo. Sí, Entonces, tienes razón. A mí me surge esta pregunta. Tú mencionaste en uno de tus videos que el que veía a Jesús no veía a Dios. ve el carácter de Dios. Y claro que ve la segunda persona de la Trinidad. O no, no lo pongamos en rango. Pongamos a la persona que es Dios, obviamente, en su esencia, pero no ha visto a Dios porque Dios es espíritu, entiéndelo. Pero, o sea, cuando veían a Jesús, ¿veían a Dios o no veían a Dios? ¿No? Entonces, Veían el carácter de Dios. ¿Cómo pueden ver a Dios si Dios es espíritu? ¿Tú puedes ver un espíritu o tú estás haciendo brujería? pues Porque donde único se ven los espíritus es la brujería. Yo la practiqué, yo te puedo decir cómo es, cómo es funciona. que ese espíritu se hizo hombre, se hizo carne, por eso lo podemos ver. No, no Sí, puedes se ver hizo el hombre. espíritu. ¿Eh? Puedes ver el hombre, Exacto, pero no el espíritu. No puedes ver a Dios, porque Dios es más que una persona. pero Tú no Dios, puedes, escucha, mira, tú no puedes resumir a Dios en las limitaciones de una persona, ¿por qué no? empezando por las leyes físicas. ¿Por qué no? ¿Cómo así? Pues, ¿por qué no se puede? Porque Dios, ok, ¿Jesús iba al baño o no? ¿Tú fuiste al baño hoy ¿Sí? y Dios va al baño? ¿También? Yo creo que estamos en un circo en vez de una respuesta a mi pregunta. No puede, hermano. No puede ir al baño. Por ejemplo, Entonces nunca iba al baño Jesús. No, Jesús sí, pero Dios no. Pero si Jesús era Dios. Ay, Dios mío. ¿Era la qué? La segunda persona de la Trinidad. Dios. Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo tú defines las dos personas? ¿Cuáles personas? Yo nomás digo que es una. Tú dices que son dos, yo digo que es una. Yo digo que es una. Yo digo que es una. Exacto, y yo digo que son dos en una. Dos personas en la esencia de Cristo. Ok. No, miremoslo de esta manera. Ok, te lo voy a volver a... Vamos a la moral y a la ética. Por ejemplo, ¿cuál fue el apóstol que Jesús amó más? A Juan. ¿Cómo le decía? Exacto, le decía el apóstol amado, ¿verdad? Sí. Sin embargo, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Ajá. Entonces, ¿cómo tú contrastas de que ese Dios que no hace acepción de personas puede haber tenido Jesús un preferido? Porque no era su preferido, eso fue lo que dijo el apóstol. No, la Biblia, ahí volvemos a lo mismo. La Biblia es palabra de Dios y no puede contradecirse, es infalible. No se está contradiciendo, es una forma de cariño y ya. No, ¿Cómo? No, pues es una forma de cariño. Entonces, cuando tú tienes dos hijos, tú lo quieres igual, aunque tú sientas preferencia más por uno que por otro. ¿Cómo que lo quieres igual? A ver, Nunca. El amor no tiene preferencias, ¿estamos de acuerdo en eso? Ok. Porque es un amor, el amor no tiene límite. Exacto, entonces a la ética, la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, o sea, es imparcial, nada lo espera, ¿verdad? Entonces,
Si tú tienes una preferencia, yo te estoy poniendo diferentes puntos para que tú puedas ver que en lo sencillo tú puedes separar la persona de Cristo de la persona de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios no miente ni se arrepiente. Ok. ¿Verdad? Y Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Ok. Entonces, Dios no puede ser burlado. A Jesucristo lo escupieron. Entonces, Dios es burlado. Lo patearon. Lo azotaron. Le dijeron, si eres de verdad el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero ¿Sí o no? se demuestra que no puede ser burlado no por eso, sino porque resucitó. No. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otro ejercicio. Míralo de esta manera. Ok, vamos gramaticalmente. Si tú coges un papel hoy y tú escribes en el papel, Jesús caminó por arriba del agua, ¿es correcto o no? Es correcto. Dios caminó por arriba del agua, ¿es correcto o no? Correcto. Es incorrecto. ¿Sabes por qué es incorrecto? Porque dice la Biblia que los océanos caben en el hueco de su mano. Entonces Dios es tan grande que no puede caminar porque Dios es omnipresente. Entonces, déjame hacerte una pregunta parecida. A ver, cuando Jesús hablaba, ¿hablaba Dios? Depende de la manera. Por eso la iglesia decía, y esto dice, escucha. Por eso la iglesia decía, acotaba a decir el Hijo del Hombre, y hay veces decía que era el Hijo de Dios. Por ejemplo, vamos al Getsemaní. ¿Quién tenía miedo de ir a la cruz, Jesús o Dios? Por los dos. Dios tiene miedo. Jesús, que es Dios. Dice, escucha. La Biblia dice que Dios no ha perdido ni una batalla. Guerrero por excelencia. ¿No perdió? Entonces, ¿no perdió? Pues no perdió. Pero tenía miedo. Pues ¿por qué le iba a doler? Entonces tú puedes separar la persona de Cristo y la persona de Dios. No la estoy separando. Dios tenía miedo. Permiso. Ok. Mira cuántos ejemplos te estoy poniendo y no me estás respondiendo ninguno. Dice la Biblia que cuando Jesús fue... No me estás respondiendo. Me estás redondeando como lo hiciste con Damo. Mira, escúchame. Cuando Jesús estaba en la cruz, que entregó su espíritu al Padre, ¿qué fue lo que dice la Biblia que hizo el Padre? Viró la cara. Como que viró la cara por el dolor de su hijo. Porque el que estaba sufriendo, ¿quién era? ¿Jesús o Dios? Jesús es Dios. Estaba sufriendo la segunda persona de la Trinidad. Pero por eso mismo, exactamente por eso. Es que el poder negar, mira, el simple hecho de poder negar la anatomía de Jesús humana y no poder separar esa anatomía, esa persona de Jesús con sus sentimientos, con sus padeceres, con su hambre, con sus tentaciones, y no puedes decirte que Dios no puede, porque no puede contradecirse la Biblia. No podemos decir que Dios pasó por lo que pasó Jesús y por eso tienes que separarlo. ¿Por qué? Porque si no se estaría contradiciendo la palabra de Dios. Porque en algún momento tú encuentras encuentras un lugar de cosas que no puede hacer Dios. Pero en Jesús sí la puede hacer. A ver, la segunda persona de la Trinidad es espíritu. ¿Estamos correctos? Sí. Y se hizo carne. Sí. ¿Se contradijo la palabra? No. Pero si es espíritu o es carne. No. Estamos hablando de las acciones que puede hacer Dios como Dios y Cristo como Cristo. Bueno, nada más una pregunta. ¿Tú sí piensas que cuando hablaba Jesús, a veces hablaba como Dios y a veces hablaba como hombre? Bueno, explícame tú cómo no. No, yo creo que siempre hablaba como Dios y como hombre. Yo no creo. Yo no creo porque si hablara como hombre o si hablara como Dios se estuviera contradiciendo cuando él habló como hombre. ¿Cómo? Obviamente, claro que sí. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Es que seguimos redondeando en lo mismo. Sí, yo sé. Yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, porque no me responde la pregunta. Al final no ¡Ya te respondí! No me ha respondido. Por ejemplo, te pregunté sí. que si Jesús no era hombre, no tenía dos personas,
si él era Dios, como tú me estabas diciendo que yo creo que es Dios, pero hay dos personas, ¿por qué Jesús en ocasiones necesitó al Espíritu Santo? Porque es hombre. Entonces, exacto. Pues Entonces, te estoy respondiendo. pero está mala la respuesta, ¿Por porque qué? ahí porque está separando a las dos personas, No porque, la estoy separando. escucha, si fuera Dios, si no tuviera las dos, o sea, si no, vamos a ver cómo te puedo explicar esto. A ver, se me ocurre una pregunta. La segunda persona en la Trinidad, Dios, ¿es para ti también es todopoderoso? ¿Es omnisciente también? Sí, ¿Omnipresente? ahora sí, Ok, y desde el principio, pero cuando estaba en la tierra no lo podía hacer, ok. porque Dejó, tenía un cuerpo. cuando estaba en la tierra no era omnisciente, ni Bueno, omnisciente, omnipresente. Bueno, omnisciente, no era todopoderoso, no era todopoderoso. bueno, la persona de Dios sí, y la persona de Jesús no. Bueno, entonces explícame cómo después de... No, pero es que yo te estoy preguntando, si la segunda persona de la Trinidad, Dios, Jesús, el Verbo, era todopoderoso, el que creó todo, por él se hicieron todas las cosas, era todopoderoso. Sí. Ese mismo se hace hombre, ¿dejó de ser todopoderoso? Bueno, depende cómo tú lo quieras ver, porque en su limitación como hombre, sí, claro. Dejó, No, dejó de ser, escúchame, mira, escúchame. ¿Cómo puede ser una persona todopoderosa cuando tiene que ir al baño? Entonces, en su limitación, obviamente, pues es que mira, yo creo que dejó de ser todopoderoso, dejó de ser todopoderoso. por eso es que tienes que separar a las dos personas, porque contraproduce lo que estás diciendo sencillamente. Porque si es todopoderoso, primero, no, en la persona de, Dios, de Cristo en la tierra, entonces no necesitaba haber comido, no necesitaba Dejó de ser haber sufrido. todopoderoso, dejó de ser todopoderoso. ¿Eh? Dios ¿Cómo? dejó de ser todopoderoso. No. Sí, Pero ¿cómo vas a decir Dios? pues La persona de Jesús, dejó de ser amigo, todopoderoso, dejó de serlo, se lo quitó. entonces no era Dios. ¿Por qué no? Ven que Si es ven que todopoderoso, también puede quitárselo amigo, todopoderoso. no, ahí es donde te contradices. Ahí es donde te contradices, porque la persona de Dios siempre siguió siendo Dios. Y donde contraproduce es cuando limitas a la persona de Dios con las cosas que no podía hacer Jesús como hombre. Ahí es donde lo limitas. Por eso es que se dice, claro, por eso es que Jesús siguió siendo Dios. Yo no lo limito, él se limitó a sí mismo. ¿Dejó de ser Dios o no? No dejó de ser Dios, dejó de tener la capacidad de Dios, dejó de ser todopoderoso, dejó de ser omnisciente también. ¿Mm? Pues, ¿no te acuerdas que ahí dice que crecía? Ok, te voy a poner otro ejemplo. Mira, primera de Pedro 2, 22, 23 dice, Cristo no pecó jamás, fíjate, No, ni engañó a nadie. Fíjate, no, cuando lo insultaba jamás contestaba. claro. Cuando jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga todo con justicia. El Padre. Entonces, exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Por eso es que hay veces Cristo hablaba en su persona como persona y se refería a Dios el Padre, y hay veces él hablaba como Dios. Ahí están las dos personas separadas. No te entiendo. Yo creo. Ok, ven acá, déjame hacerte una pregunta. Si tú como persona tuvieras todo en tu poder, Ajá. sí, si tú lo tuvieras todo a tu alcance, por ejemplo, si tú tuvieras un vaso detrás de ti, yo desde aquí te pudiera decir, Gibraham, ¿poder sacar mi mano desde aquí y cogerlo o tendría que decirte qué tienes en el vaso y tú enseñármelo? Pues tendrías que decirme que yo te lo enseñe. Entonces, exacto. Entonces me estoy remitiendo a que tú hagas algo que yo no puedo hacer. Y Sí, tú eres una persona, yo soy otra, ¿sí o no? sí. Entonces, si hubiese sido entonces como tú estás diciendo, entonces el mismo Cristo no tuviera que encomendar a que Dios lo cuidara porque Él es Dios. Entonces estarías cayendo en el mismo problema de los arrianistas, que entonces ya el verbo no es Dios, sino es un Dios. Claro. A ver, Así, déjame explicarte cómo lo veo yo.
Jesús, la segunda persona en la Trinidad, se hace hombre. Al hacerse hombre, pierde sus capacidades de Dios, se las quita en ese tiempo, y entonces, pues necesita que le ayude el Padre y el Espíritu Santo, y le ayudan el Padre y el Espíritu Santo a cumplir su misión. No, la Biblia dice que él se despojó aún siendo igual a Dios, no tomó nada para sí mismo y por eso fue a la cruz. Y siendo Dios y es igual a Dios, por eso es que te estoy diciendo que tienes que separar a las personas, porque si no contraproduce lo que dice la Biblia con lo que estamos hablando. Entonces, en unas ocasiones sí es ni todo y en otras no. Entonces, esa es de la única manera que tú puedes separar a las personas. Mira, Dios puede ser tentado o no. No. Entonces, ¿cómo Jesús fue tentado? ¿Por qué se hizo hombre? Entonces, ¿es Dios o no es Dios? Sí, es Dios y hombre. Entonces tienes que separar a las personas. ¿Por Porque qué? entonces, amigo, porque contradeciría lo que dice la Biblia. Dios, nadie diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Yo creo que más bien es un problema gramatical, porque si por eso digo que fue Jesús, no pudo haber sido Dios. Pero si era Dios hecho hombre. Exacto. ¿La Biblia se contradice o no se contradice? No. Entonces, ¿cómo Dios puede ser tentado? Pues porque se hizo hombre. Entonces, el hombre sí puede ser tentado, pero Dios no puede ser tentado. Entonces le estarías quitando las capacidades a Jesús de poder decidir. ¿Por qué? Porque es un hombre y es Dios. Pero tiene capacidad de decidir, no le estoy quitando la capacidad de decidir. Okay, te lo voy a resumir de esta manera. Una de las personalidades, ¿por qué llamamos a Dios persona? Pues porque tienen tres funciones. Tienen tres funciones. No. Su personalidad, la personalidad de Dios. Porque no miente, porque es amor. Okay. No, Dios no miente. No miente, no. Exacto, es amor. Sí. ¿Verdad? Hay cosas que Dios no puede hacer, que son esas, dejarte de amar. Claro. Dios no puede dejarte de amar. Entonces, sobre esos conceptos, ahora traspólate a la tierra. Si Dios no puede ser tentado como Dios y tú lo separas, la persona de Dios de la persona de Jesús, entonces tanto en las dos naturalezas unidas, tanto Dios como Jesús fue tentado. Pues claro. No, se estaría contradiciendo entonces. ¿Por qué se estaría contradiciendo? Porque Dios no puede ser tentado. ¿Sí o no? Entonces, a ver, en las tentaciones, cuando Jesús le contesta, las Sagradas Escrituras dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué está diciendo no tentarás al Señor tu Dios si no puede ser tentado? Es algo que no se puede hacer. Claro que no. Entonces, ¿a quién tentó Satanás? ¿A Jesús o a Dios? A la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, hombre y Dios verdadero. Exacto. Entonces ahí me estás cayendo en lo mismo, porque Dios no puede ser tentado. Mira, el problema aquí está en lo siguiente. Entiende una cosa. Dios no tiene rival. Y en la concepción hebrea, inclusive ni el diablo es rival de Dios. A ver. No existe. No hay contradicción. A ver. ¿Tú crees que Dios no puede morir? No. Entonces, ¿cómo fue que mataron a Jesús? Porque fue hombre. Pero no mataron a Dios, ¿o qué? No, mataron a la persona de Jesús con su espíritu y con su alma. Y esa persona no era Dios. Pero claro, y por eso tienes que separar a las dos personas. Pues tú estás diciendo que mataron a la persona que no era Dios. Mataron a la persona que no era Dios. Gibran, sentido común, que es más común de los sentidos. Por eso te dije, o es blanco o es negro. No se puede contradecir la Biblia. Sencillamente. Y la Biblia muestra que en muchas ocasiones Jesús no actuó como Dios, actuó como hombre, como era lógico, porque el incumplir esa norma estaría diciendo de que Dios estuviera robotizando a Jesús y estaría influyendo en su manera de pensar, en su manera de elegir. Entonces, si tú no haces eso, escúchame, si tú no le das falibilidad a la persona de Jesús, aunque no lo fue porque nunca pecó,
Pero solamente pensar de que Jesús como hombre no pudo haber sido falible, entonces le estás quitando la facultad de que fuera hombre. Entonces no pudiera ser hombre, tuviera que ser totalmente Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se contradice? Claro. Ok, tú me estás diciendo, por ejemplo, el ejemplo tuyo de un Power Ranger. Ajá. Si Dios hubiese venido, como el ejemplo que tú me estás diciendo, y hubiese poseído a Jesús, entonces Jesús hubiese sido un robot, que no hubiese tenido posibilidades de elegir, no hubiese tenido ética ni moral, no hubiese sentido como sintió, entonces hubiese sido poseído por Dios. Y al poder hacer eso, entonces ahí sí no puedes separar las dos personas. En cambio, cuando tú ves a Jesús como hombre, las cosas que hizo, sus decisiones, sus sentimientos, automáticamente tú puedes separar las dos personas. ¿Por qué? Porque entonces se estaría contradiciendo lo que hacía Jesús con lo que hacía Dios. A ver, yo te voy a tratar de buscar otro ejemplo. Mira. A ver, déjame hacer una pregunta porque creo que ahí sí hay un poco de diferencia. Cuando Jesús resucita, pues él tiene su cuerpo, ¿no? Un alma glorificada, un cuerpo, ajá. Entonces, bueno, pero todavía... una vez que estaba resucitado, cuando los apóstoles vieron a Jesús resucitado, ¿ahí sí estaban viendo a Dios o no? Estaban viendo a Jesús y a Dios de la misma manera. A ver, ¿A quién conocían? Tú dijiste que cuando lo veían los apóstoles, que no veían a Dios. Sí, pero es que estás confundiendo las cosas. Por eso estoy preguntando para entender la diferencia. Estás confundiendo la persona física de Jesús con la persona ética, moral y omnitodo que es Dios. No, pero cuando Jesús resucita, él va a visitar a los apóstoles, come con ellos, está comiendo pescado. Sí, cuando lo están viendo a Dios. Y de igual manera a Jesús. O sea, sí están viendo a Dios. ¿A quién reconocieron? ¿A Jesús o a Dios? Pues es que Jesús es una persona, que es la misma que Dios. Por eso Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿por qué no dijo solamente Dios mío? El que ve a Jesús, ve a Dios. Por supuesto, el carácter de Dios reflejado en el unigénito Hijo de Dios. Pero no pueden ver a Dios porque entrada, mira. Entonces no vieron... Escúchame. ¿Cómo pueden ver? Y volvemos al principio y por eso es que no entiendes. Si Dios es espíritu, Dios no puede verse. Al tú ver a Jesús, usted ve al unigénito Hijo de Dios y ve la moral, ve todo lo que es el Padre. Amor, como Jesús identificaba que era el Padre, como lo identificó en toda su parábola. Sí. Pero es decir, ¿qué pasó? Sí, adelante. Pero es decir, que Dios... No le dijo nada a Jesús de el que me pidió pruebas. Creo que tiene algunos errores, creo que lo tienes que corregir. Chécalo con él o si no con Eduardo, para que lo puedan, que salga bien. Es que me refería a las pequeñas, a las letras. Que están muy pequeñas, ¿no? Ajá, están muy pequeñas. Es que hay que calibrarlo mejor. Si no lo puedes calibrar, ya que regrese yo lo calibro, pero chécala a ver si Eduardo te lo puede calibrar. Pero imprimen una chiquita y hacen la prueba ahí. Y ya hasta que jale. ¿Sale? Ya, disculpa. Bueno, volviendo a la persona de Cristo y de su alma y de su espíritu, pudiéndolo separar. Y esto creo que vamos a cerrar, voy a cerrar con eso porque no lo entiendes de ninguna manera. Sí, yo tampoco te entiendo. Ok, solo explícame. Si Dios no puede sentir dolor, si Dios no puede llorar, pero Jesús sí, entonces ¿cómo tú entiendes eso? Porque, por ejemplo, María dice Juan, perdóname, Juan, y mira con el sentimiento que lo hace y la palabra que se usa. En Juan 11, 32, 35 dice, María cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en su Dolor. espíritu. En su espíritu. Su espíritu. Y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Verdad? Entonces, Dios yo lloró. te hago una pregunta, y la palabra que la tenía por aquí, la palabra que se usa en griego para llorar, es una palabra que se usa cuando se llora profundamente y con sentimiento, de todo corazón, de todo, del alma, cuando se salen los mocos. Sí, Dios lloró. Yo te pregunto, ¿puede Dios llorar? Sí. ¿Cómo? Demuéstramelo. Ah, tú estás leyendo la cita. No, no. Eso es un silogismo lo que estás usando, porque decirte que escucha, decirte que si Jesús lloró, que porque Jesús lloró, Dios lloró, es como decir que el Espíritu Santo también puede llorar y que el Padre puede llorar. Entonces, muéstrame lo que ellos pueden llorar. A ver, es que por eso yo te estoy preguntando, y me parece como que andas esquivándole por ahí, a la parte de Jesús resucitado. Ya te respondí. Cuando Jesús está resucitado, si lo veían sus apóstoles, ¿veían a Dios? Sí. Si comía Jesús, ¿comía a Dios? No. Porque Dios no puede comer, Dios es espíritu. Pero si estaba comiendo pescado. Pero no, pero ok. ¿Quién comió entonces? Escucha. Es que tú estás relacionando, como de nuevo, como te digo, el Espíritu de Dios lo está relacionando con la persona carnal de Jesús. Diciendo... No, pero ahí resucitado ya no era carnal. Resucitado ya no era carnal. Sí, pero ¿y por qué decía no me toquen? Porque todavía no iba al Padre, era porque todavía no estaba purificado completamente. Es más, escucha. Tomás, pero aparte, escúchame, para poder comer, él tenía que haber tenido un sistema digestivo. Entonces, ¿cómo entró al cuarto si estaba cerrado? Traspasó la pared. Y después comió. Exacto. Entonces, eso cuenta la Biblia. Entonces, por eso es que te estoy diciendo, no puedes, de la única manera que tú puedes corroborar eso es estando de acuerdo, no puedes contraponerte a lo que dice la Biblia, porque entonces vas a caer en herejías. No, de la única manera que puedes hacer coincidir la Biblia es pensando que tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina estaban unidas en una persona, y lo que hiciera la naturaleza una hacía la otra. No puede ser. ¿Cómo vas a decir que Jesús resucitado que estaba comiendo, pero que estaba comiendo solamente la carne? O sea, como resucitado también iba al baño. Por supuesto, yo te voy a hacer una pregunta. O sea, Dios, fíjate, Jesús cuando sube al cielo, ¿qué come allá? No lo sé. Dímelo tú. No come porque es Dios. Entonces. Pero puede comer. Volvemos a lo mismo. Entonces, ahí puedes separar. Tú mismo te estás dando la respuesta. Más o menos te entiendo, pero yo ya no. No me entiendes porque tú mismo te dices y después te contradices. Te lo he probado de varias maneras. Por ejemplo, te he dicho, y lo vuelvo a repetir porque no quiero volver a caer, porque, por ejemplo, como Solís te dijo, que comió, fue tentado, sufrió. Eso no lo voy a, porque te lo quiero resumir para no caer en lo mismo, porque pudiéramos hablar de muchas más cosas. Pero con esto, moralmente, de la persona de Cristo, te puedo desglosar a las dos personas, porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Dios tiene su personalidad por ser Dios y no puede ir en contra de él. Entonces, Dios no puede tener miedo porque es Dios. Entonces, si se mete en Jesús, sí puede tener miedo, contraproduce. Entonces, Dios tiene miedo porque está en la persona de Jesús y Jesús es Dios. Entonces, Dios es espíritu. Nadie lo ha visto jamás. Pero si se mete en la persona de Jesús, entonces sí han visto a Dios. Se contradice. Dios, claro, según tú, eso es lo que me estás diciendo. No, según porque tú yo te estoy diciendo. Sí. El Padre no puede.
Dios Padre no puede, no puede sentir miedo, pero Dios Hijo hecho carne sí puede sentir. No, hermano, no te puedes contradecir, porque si es Dios en esencia, es la misma esencia, la de Jesús, la del Espíritu Santo y la de Dios. Entonces, Pero son personas diferentes, son personas diferentes. Pero es Dios. Pero son personas diferentes. Oh, sí. Y entonces por eso uno sí puede tener miedo y el otro no. ¿Sí? Entonces no son un solo Dios. ¿Por qué no? Claro que sí. Porque si lo que hace una persona, fíjate, si tú vas a resumir que Dios Padre se define por algunas características independientes de cualquier otro. Sí. Estas características tienen que ir para todas las personas. No porque puedo, entonces era un Dios variante. Claro, no, era un Dios porque, variante. por ejemplo, la persona de Dios Padre es padre y el Hijo no es padre. Pero son Dios. Pero el Hijo no es padre. Pero son Dios. El Hijo no es padre, no son iguales. Pero son Dios. Y tienen que converger y tienen que coincidir en todas las características, porque si no se estuviera contradiciendo la Biblia. Pero no es la característica de que uno es el padre del otro. ¿Eh? Dios Entonces, Padre es el padre del Hijo. El Hijo nació del Padre, el Hijo nació del Padre. No, ahí estás equivocado. Cristo es eterno y coexistía desde la eternidad y hasta la eternidad. El Padre no hizo a Cristo. No, yo no dije que lo hizo, dije que nació. No, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué le decimos hijo? No. Esa fue, pero escúchame. Esa fue la forma que Cristo se refería a Dios por la relación que quería que tuvieran los hijos al Padre, aún acortando, escucha, entonces, aún acortando la diferencia que había en el Antiguo Testamento en cuanto a la imagen que tenían de ese Dios sádico que siempre te estaba castigando, de que no era amor, de que siempre estaba en contra de las personas. Pero entonces, ¿tú no crees que el Hijo es hijo? ¿Cómo? El Hijo entonces no es hijo del Padre. Pero, ok, para ser hijo, el Padre tuvo que haberlo engendrado. Sí. ¿Cómo? Si Cristo, la persona de Cristo es eterna. El que fue creado fue la persona humana de Jesús. Yo no estoy diciendo, a ver, sí, ya te entiendo. Yo no me refiero a que fue creado. Está cayendo lo mismo. ¿Quién fue el que dijo al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Dios. ¿Existían los tres o no? Sí. Entonces, ¿quién es el alfa y el omega, el principio y el fin? Que Jesús. no se le cuenta principios de día. Jesús. Los tres. No, los tres. Bueno, los tres. Sí. Entonces, ahí es donde tú tienes que separar, porque Jesús no fue creado. Es más, cuando se habla de... Yo no estoy diciendo que fue creado. Dice que vino del Padre. Dijo engendrado, nacido, nació. No, fue nacido del Espíritu Santo. Nació del Padre. ¿Quién fue el que vino a ver a María? ¿El Espíritu Santo o el Padre? ¿De quién fue engendrado? Jesús tuvo dos engendramientos. Jesús fue engendrado. Me confunde. Yo creo que... Ya vamos a cortarle mejor. No, pero es que tú mismo te estás contradiciendo. ¿Por qué? Primero, ok, dime cuándo fue que el Padre engendró a Jesús. En la eternidad. ¿Qué? En la eternidad. Muéstrame eso, muéstramelo. ¿Dónde está la cita? ¿Que el Padre engendró a Cristo en la eternidad? No, eso no lo dice ni el catecismo. Espérame. No, Gibran, no. Eso es una nueva herejía de Gibran. No puede ser creado, amigo, porque es Dios y ahí es donde estamos en un problema. Por eso te digo que ignorar la anatomía de Cristo sencillamente estás ignorando la misma fe. Entonces, no hay mucho que definir cuando Jesús, por ejemplo, en alguna ocasión decía, perdón, hablaba sobre él como el Hijo del Hombre y hay veces decía el Hijo de Dios. Por ejemplo, ¿quién era el que quitaba el pecado del mundo? El Cordero de Dios. Entonces, ahí fue usado como el Cordero de Dios, como quién. ¿A quién iban a inmolar? ¿A Dios o a Jesús?
A ver, No, estaba buscando la cita, te la leo. Salmos 2, 7. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa cita nosotros la usamos para entender que se refiere a Jesús. por supuesto. ¿Y de quién ha hablado las profecías de Isaías? De Jesús, pero no de Sí, Dios. pero, No de Dios. ya, o sea, Amigo, tú te lo estás imaginando como que te refieres a un engendramiento solamente humano. ¿no te das cuenta que es una herejía? ¿No No, te das cuenta para que mí, decir, no te das cuenta que decir que Cristo, y volvemos a lo ya mismo, sé, o sea, ¿tú crees que el Hijo de Dios es hijo hasta que nace en la carne? O sea, por supuesto, cuando Jesús era el verbo, claro, entonces no era el Hijo, no. nada más era Es, el verbo. es que el problema es que tú entiendes, para mí que tú entiendes que la persona de Jesús es una persona que varió y que salió del Big Bang de Darwin. Entonces, cuando Dios, eso es lo que me imagino, que cuando Dios quiso lo usó y lo bajó y después lo subió. No, Jesús siguió siendo Jesús porque es Dios. Entiéndelo. Cuando la Biblia se refiere de que Él se despojó de todo lo que tiene, no quiere decir de que Dios dejó toda su inmensidad y toda la creación o todo lo que no es creado, todo lo que es de Él, para meterse en el cuerpo de Cristo, porque Cristo sigue siendo Dios, con Sí. cuerpo o sin cuerpo. Es más, la Biblia habla que posiblemente por los rasgos de la persona que habló con Abraham cuando Sodoma y Gomorra pudiera haber sido Jesús. Y se comparó también a Melquisedec también como la persona de Jesús y decía que este no tenía principios ni finales de día. No, pues ahora sí que yo ya no entiendo nada. ¿Sabes qué? Yo ya tengo que terminar porque ya tengo que ir a trabajar. Yo creo que no concluimos, no, No, entonces, ni, ¿tú crees entonces que Dios influía sobre la moral y las decisiones y el libre albedrío de Jesús? el Espíritu Santo sí. ¿Eh? El Espíritu Santo. No, escucha. Influir hasta el punto de decirle lo que tiene que hacer y si Jesús no tener opción de hacer lo que él quisiera. No, eso no es influir. Sí. No, influir es de que tienen la capacidad, como a ti, como a mí. El Espíritu Santo influye en nuestro espíritu y nos va ayudando a vivir como cristianos. Pero no somos robots. Ahí está tu respuesta entonces. Tú mismo te has dado la respuesta, pero por supuesto, entonces, ¿cómo es de la única manera, te vuelvo y te repito, que puedes separar las dos personas? Si yo como persona humana tengo la posibilidad de elegir, fíjate, de decidir, y Dios como Dios respeta, el Dios que está en mí respeta mi manera de decidir, porque tiene su personalidad, entonces Él sigue siendo una persona y yo sigo siendo otra persona. De lo contrario, si tú no me puedes mostrar la diferencia que hay, entonces sigo pensando de que siguen habiendo dos personas y no una en Cristo. Sí, no, a mí me queda claro que no pude demostrarte la diferencia que hay. Eso me queda bien claro. Voy a estudiarlo mejor y a ver si... No sé cómo explicar la diferencia. Para mí, la única diferencia que hay está en la cruz. Por eso ves en el video que yo digo que Dios muere. Yo no creo que un humano, Yo simple creo que es un, humano, yo creo que ¿mande? es un, yo creo que es un problema gramatical. Sí, yo también creo. Yo creo que es un problema de lenguaje. No creo yo que sea como un problema tanto de entendimiento. Porque lo que yo creo que tú sí tienes bien claro es de que un simple hombre no puede salvarte en la cruz. Oh, por supuesto, claro que no. Entonces yo creo que tú sí crees que Dios murió, pero no sabes cómo decirlo. No. Yo no creo que Dios murió, porque volvemos a lo mismo. Pero si un Hay una, simple hombre, tú estás mismo diciendo que un simple hombre no puede morir por ti. por eso yo separo las dos personas. A ver, cuando yo hablé de la sangre, no sé si más o menos me di a entender por qué yo hablo de que la sangre de Jesús es divina. ¿Tú crees que la sangre que te salvó a ti en la cruz es de Dios o es de humano?
humano. No puede salvarte la sangre humana. Pero ¿cómo va a ser la sangre de Dios? Pues porque se hizo hombre. Pero no, escucha. Es que desde ahí es donde tú fallas. Porque yo no estoy diciendo que no tenga la capacidad de obrar Dios como Él quiera, sino que tiene que estar de acuerdo las dos personas para poder hacer definitivamente lo que estaba predestinado desde el principio a hacer como plan divino de Dios. Entonces, decir eso es como, no sé cómo explicarte, es como, obviamente, claro que Dios necesita, como espíritu, necesita un cuerpo, los espíritus necesitan un cuerpo caliente para poder obrar. Sí, pero es que el asunto de la sangre, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, y eso yo ya lo había dicho, el asunto de la sangre es de que entendemos que en la sangre está la vida. Eso lo entendemos en el Antiguo Testamento. Por eso no se comía, no podían comerse los animales con sangre. Por eso los sacrificios se derramaba la sangre para que se la consumiera la tierra y no la podían tomar. Aún hoy en día todavía no se come la sangre porque entienden como que ahí está la vida. Pero si esa sangre es humana, no alcanza para salvarte. Si es divina, sí alcanza para salvarte. No, pero es que escúchame, pero es que el estar actuando Dios en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, también puedes comprender que por su sacrificio Dios lo hizo. No murió, pero Dios hizo el sacrificio. No, pero es por la sangre, pero es específicamente por la sangre por la que fuimos salvados. Bueno, la Biblia dice que por el sacrificio del cordero, o sea, por ejemplo, antiguamente en el Antiguo Testamento se hacía sacrificios de el animal para la remisión de los pecados. De igual manera, el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, y en algunas ocasiones se refiere por la sangre del sacrificio porque se sobreentiende que era la vida de la persona la que estaba vertiéndose en la cruz, definitivamente, como tú estás diciendo, pero yo no creo que y ahí quizás a lo mejor, como tú dices, tendríamos también entonces que tener un segundo encuentro para poder decirte, porque honestamente no creo que haya sido la sangre de Dios, porque Dios no tiene sangre, sino la persona de Jesús. Sí tiene sangre. No, la persona de Jesús sí, Dios no. Porque de hecho, Dios es espíritu, como te estaba diciendo. Pero bueno, eso pudiéramos lo dejamos si quieres para uno porque ya tengo que salir corriendo yo a la chamba. Exacto, no tengo esa respuesta, no la tengo, pero pudiéramos analizarlo y pudiéramos volver a hacerlo. ¿Por qué no lo dejamos pendiente? La sangre de Cristo, ¿por qué nos salva? ¿Si porque es divina o porque el sacrificio nada más? Ok. ¿Sabes? Te dejo entonces, un saludo a todos, muchísimas gracias Pedro, estuve muy a gusto contigo, te lo agradezco, te agradezco tu honestidad, tu respeto, y creo que sin ser como muy tensos o lo que tú quieras, puedo reconocer tu respeto. De todas formas también, déjame decirte algo, mi personalidad es un poco así porque yo defiendo a la fe con mucho amor, pero ese soy yo, que soy un poco colérico, pero no es que me esté peleando. Iba a decir, porque muchas personas toman esto como una pelea y para mí para nada. Yo te respeto mucho y sé que esto sirve para todas las personas que puedan contrastar sus conocimientos, y dice que nosotros somos los primeros. Cuando Dios habla, nos habla primeramente a nosotros, y todo sobre la base de respeto, independientemente de la religión que profese, porque a eso vino el Señor, ¿verdad? A buscar lo que se había perdido. Y si por medio de esto que nosotros hacemos, ¿verdad? Las personas pueden reconciliarse con el Señor de alguna manera, salir de alguna duda, entonces bienvenido sea. Pero siempre sobre la base de respeto y del amor. Independientemente de de voz y como haya sido, pero no te preocupes que no es pelea. Sale, te agradezco, estamos en contacto amigos, bye.